As you know, my field is language, and I'm embarrassed to look back and remember how I taught science when I was in the classroom, because I had never been taught how to, I didn't have a very good background in science until I was a more mature woman and started hanging out with science educators like Martha, and fell in love with it, and realized that my field being language, that science and language go together so beautifully. Partly because science gives children, all of us, a real, authentic reason to need language for communication. It gets a little tricky, and as far as I'm concerned, science is just marvelous in terms of it is the one content area that not only piques children's curiosity, and really, because instead of squelching it, which can happen in school, unfortunately, science, keeps that alive. But the other thing is, science is so exploratory and hands-on, and it causes us to have to ask questions and to generate hypotheses. So it lends itself really nicely to the language arts standards, especially the new Common Core standards, state standards for English language arts. And so what's happened with the new CCSS is the language arts standards, once you get to 6th grade, they have a whole additional component for grades 6 through 8 and then 9 through 12 that include using language for scientific and technical purposes. They also have a separate set of standards for history, social science. So there's an acknowledgement that using language is important in science in that regard. So tonight we're going to do an introduction to SDAIE science, and as I shared with you, I think 2 weeks ago, I never would have chosen the term SDAIE. Okay, what does it stand for, ladies? Specially designed academic instruction in English. And so if the main purpose of ELD is to teach English, the main purpose of SDAIE is to teach the content, or the subject, if you want to be alliterative, right? So the main purpose of SDAIE is teaching the science content in this case. What ends up happening, though, if I do a good job of it, students are going to also be acquiring the English language. So that's why that E on the end, you've got the S and the E. S is your foremost, that's your number one objective. But if you do it right, then English is also going to naturally happen. So what we're going to do, if this didn't, oh, there we go. Oh, there you go. So there's, sorry, I should have, so you didn't have to dig around for it. I forgot I had put that in. All right, so this is going to be a demonstration lesson. I am going to teach in Spanish, and instead of apologizing to Angela and Amelia and Amy, etc., I'm going to actually apologize to Magda, Lisa, and Marlene, because you're not going to get as much out of it as your colleagues who are not as comfortable in the English language, but Spanish is my only other language. So what I want you to be doing is be paying attention to not only how you're making sense out of the content, because that's my number one objective, is that you learn the content. But the second is how language is handled, so that you start, so that one, you're able to access the language of instruction, and two, express your understanding of the content in the language of instruction. So in this regard, the reason I'm doing it this way is if I teach the lesson in English, everybody typically goes, yeah. But if I teach in Spanish, what I found, especially those of you who are not comfortable in Spanish, you get it. And if nothing else, you're going to carry away right here, kind of in your solar plexus, an understanding of what it's like for your English language learners as they sit in classes learning content all from sunup to sundown in a language they're not yet comfortable in. So, to give you that awareness. But we're going to talk about all of that at the end. So afterwards,
So afterwards, we're going to deconstruct the lesson. I'm going to give you some tools that I hope will be very useful for your own lesson planning. A friend of mine called it, a colleague called it the Rosetta Stone of SDAIE. So I'll share that with you. You'll get it. I made lots of extras, so you can take as many as you want. All right. Now the way I set up my lesson plan is, and there are lots of different ways of organizing an inquiry science lesson. I use the 5 E's. I'm going to sit on that shoulder for a while. Like my fanny's up in the air. So, and again, you'll evaluation how I assess your understanding of the difundirse en el agua. Muy bien, gracias. Es su predicción. Amy, Es el mismo. el mismo también. Pregunta. ¿El té estará en la forma más o menos concentrada en el agua? En el agua, el té estará en la forma menos concentrada en el agua. ¿Sí o no? ¿Ustedes? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Lauren, en la bolsa, ¿el té estará en la forma más o menos concentrada? En la bolsa. En la bolsa, el té es más concentrado. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Ok. Son sus predicciones. Ok. ¿El té estará en la forma de alta o baja concentración en la bolsa? Tiffany. El té estará en la forma de alta concentración. En la bolsa. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Colleen. ¿El té estará en la forma de alta o baja concentración en el agua? El té estará en la forma de baja concentración en el agua. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Ok. Primero. Paper. Do we have paper in this room? Sí, detrás de. Sí, Muy bien. bueno. Por favor, doblan sus papeles en 3 partes así. Descripción y la explanación. Ustedes van a observar, van a fijarse muy bien lo que pasa cuando pongan la bolsa de té en el agua, que estará en el frasco. Van a dibujar lo que observen, entonces van a escribir una descripción y entonces van a escribir una explanación allí. Si tiene el pelo más corta en su grupo, por favor, traigan sus frascos detrás. El pelo más corta. Be careful, it's hot. Okay.
Ahora, por favor, pongan la bolsa de té en el agua caliente y observen lo que pasa. Oh my god, is this passion tea? It's red. ¡Qué genial! El agua se está cambiando color. ¿Qué? Difusión. La explanación. ¿Cómo se dice concentración en el bottom? La concentración está abajo. Abajo. Está cambiando el color rojo y oscuro. Ah, color rojo y oscuro. Sí. Ok, muy bien. Oscuro es un color muy fuerte. Ok. Lauren. La explanación por... Yo observé que las ¿cómo se dice? Propiedades químicales, Químicales. o químicos. se mezclan con el agua. Ah, es la explanación que cambió el color del agua porque los químicos mezclaron con las moléculas del agua. ¿Ok? Mezclan. Okay. ¿Otras ideas, Luisa? Yo observé que al principio el color se quedó abajo, mitad, la parte mitad de abajo, más concentrado, y luego se difusió para arriba. Sí, al principio la mayoría del color estaba en la parte abajo del frasco. En la parte abajo. Okay. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué está el color más oscuro en la parte abajo? Amelia, ¿sus ideas? Es más Pesado. pesado. Más té. pesado. Yeah. El té El es té. más pesado. Ah, El té es más pesado que el agua. el té es más pesado que el agua, es porque el color del té está en la parte abajo del frasco o del agua. Es un ejemplo de una hipótesis. Okay. Marta, ¿sus ideas? ¿Una explicación? Sí. Can I speak English? Sí, claro. Okay. The water dissolves substances in the tea leaves, which move from an area of higher concentration to an area of lower concentration at first because of the difference in density. The water with the substances stays at the bottom. Over time, the area of higher concentration at the bottom diffuses into the water above to achieve balance. Ok, entonces, en la bolsa de té, el té está en una forma alta concentración, en forma muy concentrada, en el agua transforma hacia el aire de baja concentración, porque el agua mezclan con el té, realmente. Últimamente, lo que dice Marta, o lo que dijo Marta, está bien, porque últimamente el color del té
estará en todas las partes del agua. Okay. Ahora, vamos a hacer otra, el tercer experimento. Ustedes, por favor, flip sus diarios a otro lado y, por favor, si su nombre comienza con la letra A, por favor, vengan aquí. Hoy te llamas Amanda. Oh. And come back because we get another one. Amelia. Yes. I know my Spanish And is then quite Amy and scary. Angela. Por favor. Oh, that one. That's fine. Okay. This one. Y okay. Este es colorante, frasco colorante. Y tienen dos frascos, uno con agua caliente y otro con el agua fría, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Okay. Va a poner una gotita. Mucho no. Una gotita del colorante en el agua. Pueden... No. Gotita. So important, people. Yes. Yes, no kidding. Una gotita. Okay. Y pueden poner dos, el mismo color, uno en el agua, el frasco con el agua caliente y otro en el frasco con el agua fría. O pueden usar colores diferentes, lo que quieran. Pero primero, medición. El colorante va a difundirse en el agua fría, el colorante va a difundirse en el agua caliente. O, otra palabra. El colorante se difundió más lentamente o más rápidamente en el agua fría, en el agua caliente. Discuten en sus grupos sus predicciones. El colorante se difundió más lentamente o rápidamente en el agua fría, en el agua caliente. 1, 2, 3. Aquí That one just goes straight. Muy elegante. ¿Ese agua es caliente o caliente? No, Caliente. Caliente. Sí. There's always se cayó abajo. Ah, así. Sí. Okay. Y este grupo, el morado, dos colores en el agua fría y dos colores en el agua caliente, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Your Skinner speaker's gone. Where's our linguistic resource? I know. ¿Qué pasó? The same thing. No, they didn't use two colors. Mira, Bonita. mira.
¿Está el agua fría o agua caliente? Oh, agua caliente. Fría, fría. Ah, Agua fría. fría. No baila. No baila. No baila. No baila, no mezcla. No. Y un lado está morado y un lado está azul. ¿Caliente o fría? Caliente. Ok. Sí. ¿Por qué? Mezcló, sí, o mezclaron, los colores mezclaron más en el agua caliente. Ah, otro experimento, muy bien, grupo. Muy bien. Okay, I'm gonna do that. Okay. La explanación. Ustedes van a leer este texto que explique este fenómeno científico. Van a leer. Gracias. Okay, punto. Todas las sustancias, I haven't been speaking Spanish in a while. I can tell. Están compuestas por átomos y o moléculas que están en constante movimiento. Cuanto más frío está el objeto o como el líquido, el agua, más lento es el movimiento de las moléculas. ¿Okay? Y cuanto más caliente está un objeto, o en este ejemplo el líquido, más rápidamente se moverán sus partículas, las moléculas. ¿Cómo se puede observar cuando se pone una gota o una puntita de colorante en el frasco de agua? El colorante con el tiempo se difunde en el agua debido al movimiento de las moléculas del agua. En los líquidos las partículas se mueven. Las partículas se mueven en el agua. Cuantos más se calienta un líquido, más rápidamente se moverán las partículas en el agua. La difusión es el movimiento de partículas desde áreas de alta concentración hasta áreas de baja concentración. Y como nos dijo Marta, en cualquier sistema, la difusión ocurre hasta que la concentración de partículas es la misma en todas las regiones. Si la temperatura es constante, esto se llama estado equilibrio. El movimiento de las partículas continúa como antes, pero la concentración de partículas permanece en el mismo nivel. Esto es lo que ocurre con los colorantes en el agua y olor de palomitos o el perfume en el aire. Ok. Ustedes tienen el texto. Was it right?